Dice Eduardo, hola, buenas noches, mi espresso sale muy rápido, 19 segundos para 40 mililitros usando 19 gramos de café, pero la presión del grupo marca hasta 13 bares. ¿Cuál sería el error más común con esta información? ¿Qué tal, Eduardo? Eh, lo que puede pasar en este caso, eh, bueno, ahí sería cuestión de tener más información, ¿no? Primero ver qué máquina es, qué sistema utiliza. eh, pero bueno, lo que te podría comentar es que revises muy bien el tamaño de la molienda. Te recomiendo que lo hagas un poquito más, el tamaño de la molienda lo hagas más fino. Y aquí el tema está sacando 19, está sacando 40 mililitros. Ok. Yo te recomiendo que utilices un ratio de 1:3. ¿Sale? Ahí, por ejemplo, lo que estoy leyendo es que estás utilizando un ratio de 1:2. El ratio de 1:2 es que, por ejemplo, eh, si utilizas un ratio de 1:2, quiere decir que de 19 gramos de café, estás sacando al final 38. Tú estás sacando 40, tú estás utilizando un ratio de 1:2 punto y tantos, es un poquito más de 1:2. Entonces, yo te recomiendo que utilices un ratio de 1:3. La vieja escuela utilizaba un ratio de 1:4 al final. A lo mejor me van a preguntar, oye, Álvaro, ¿qué es un ratio? Al final, el ratio es la proporción de café-agua. Entonces, aquí, por ejemplo, yo utilizo un ratio de 1:3, que quiere decir que utilizo 1 gramo de café por cada 3 gramos de agua. En este caso, tú estás utilizando el ratio 1:2, entonces ahí, por ejemplo, eh, si tú quieres utilizar un ratio de 1:2, se ha puesto muy de moda el ratio 1:2, tendrías que hacer la molienda súper, súper fina. Entonces, yo te recomendaría que utilices el ratio 1:3, y creo que le estás metiendo demasiado café a tu filtro. A ver, vamos a multiplicar 19 por 3. Tú tendrías que estar sacando 17 mililitros perdón, 57 mililitros o 57 gramos si utilizas un ratio de 1:3. Si lo divides entre 2, de cada salida de tu portafiltro tienes que estar teniendo 28.5 gramos o mililitros, ¿sale? Entonces, para empezar, Eduardo, creo que le estás metiendo demasiado café a tu filtro, a no ser que tengas un filtro especial. Yo te recomendaría que pongas entre 17 y 18 gramos. Y si respetas el ratio que te estoy comentando, probablemente entres en tiempos, ¿sale? Ahorita te sale muy rápido porque estás utilizando un ratio de 1:2. Entonces, si de 19 gramos te salen 40 mililitros de espresso en 19 segundos, pues estás utilizando, estás parando, como quien dice, estás deteniendo la extracción muy rápido. Dale tiempo a que llegue a 57 y vas a llegar a 25 segundos, vas a tener un sabor balanceado. Esta es mi primera recomendación. Bueno, mi primera recomendación es que revises si no es demasiado café para el filtro. La segunda recomendación es que utilices el ratio 1:3. Un ratio 1:3. En la vieja escuela utilizaba el ratio 1:4, que le ponían 15 gramos de café y sacaban 60 gramos de espresso. Le ponían 15 gramos de café y sacaban 60 gramos de espresso. Ese era el ratio 1:4, lo utilizaba la vieja escuela. Yo utilizo el ratio 1:3 porque a mí me parece que el ratio 1:4 genera una sobreextracción y empieza a meter sabores ya amargos y astringentes. Para mí el ratio 1:3 es el que te da sabor más balanceado. Si utilizas un ratio 1:2 vas a tener sabores muy ácidos, porque lo primero que sale en una extracción son los sabores ácidos. Si utilizas un ratio 1:4 vas a tener sabores tirándole al amargor y a la astringencia. Si utilizas un ratio 1:3 es como que el punto intermedio. Entonces, primero revisa la cantidad de café que le metes al filtro e incrementa tu ratio y vas a ver que vas a empezar a entrar en los tiempos de extracción. Si quieres utilizar el ratio 1:2 y no quieres cambiarlo, tienes que hacer la molienda muy fina. La gente que utiliza los ratios 1:2 tiene que hacer la molienda muy fina para poder sacar muy poca cantidad de espresso en un tiempo más largo. Espero que quede clara la respuesta, Eduardo.